Buenas noches, soy René Ruiz y quiero darles la bienvenida a su programa Hechos y Derechos, que se transmite totalmente en vivo desde las instalaciones de la televisora Público y Privado, lo hacemos vía internet. El propósito de este programa es impartir el conocimiento de manera sencilla, práctica, sin el ánimo de lucro. Por esta razón los invitamos a que participe con nosotros a través de un mensaje, a través de un comentario, a través de una pregunta que tenga para nuestro invitado, de tal manera que todos salgamos beneficiados con la información que se nos va a proporcionar en esta noche. Al igual, usted puede formular una pregunta, eso es interesante, que la interacción de forma que podamos obtener el mayor provecho de este programa. En esta ocasión, el programa lleva por título Profeco y la economía familiar. Y para esta entrevista contamos con la grata presencia del licenciado Francisco Estrada Ramírez. Él es el delegado federal de la Profeco en Chiapas. Francisco, buenas noches. Muchas gracias por la invitación, René. Y buenas noches a todos la audiencia de Público y Privado. Gracias. Qué bueno que estás con nosotros, porque yo creo que la persona más adecuada para este tema de Profeco y lo que puede influir la Profeco en la economía de las familias, más indicado que tú, el delegado, en esta ocasión. Muchas gracias. Me decías que fuera del aire que estás con nosotros en Chiapas desde diciembre. Diciembre 17. Así que te estamos estrenando en una primera entrevista por vía Face, aquí en Público y Privado. Muchas gracias y a la orden. Muy bien. Empecemos por algo muy sencillo, muy simple, pero sí para mí es una forma de poner las cosas sobre el entorno adecuado. ¿Qué es la Profeco? Bueno, la Profeco es la Procuraduría Federal del Consumidor, todos lo conocemos como Profeco. Es la institución del gobierno federal, del gobierno de México, que se encarga de procurar y de proteger y promover los derechos de los consumidores. Esto quiere decir que nosotros, digamos, abonamos a lo que es el consumo, al consumo responsable, a dar certeza, legalidad y seguridad jurídica en las operaciones o transacciones comerciales que existen entre proveedores y consumidores. O sea que el consumidor no está solo. Así es. Ahí estamos nosotros velando por sus derechos cuando haya algún tipo de anomalía en las relaciones comerciales. Tengo una percepción infundada, quiero aclararlo, Francisco, de que el consumidor, no obstante esa difusión masiva que se hace a través de medios impresos, medios electrónicos, medios televisivos, acerca de la cultura de la defensa de los derechos del consumidor. Pero tengo la percepción, insisto, infundada, de que el consumidor no tiene esa cultura de acudir ante ustedes como un órgano defensor o conciliador para defender sus derechos. Bueno, primero habría que tomar en cuenta un tema que tiene que ver con la confianza. Las instituciones y los ciudadanos llevan relaciones que pueden ser más o menos distantes, y esto se da en función de que tanta sea la confianza que se tenga en ellas. Entonces eso es un primer elemento. Como bien comentas, Profeco es una instancia conciliadora, es una instancia administrativa en la cual nosotros tratamos de velar por la vida, por la salud y la seguridad de los consumidores. Cuando ellos sienten que son vulnerados sus derechos, tienen esta opción de acercarse. Pero bueno, en ese sentido señalaría que, por ejemplo, en la delegación de Chiapas se llegan a la conciliación un poco más del 70, casi el 80% de los casos. Quiere decir esto que no llegamos a un procedimiento administrativo, sino llegamos a través de la conciliación. ¿Qué es esto? Tú como abogado que conoces bien los procedimientos, pues es sentar a las partes. Claro. Así de simple como decir, bueno, es que en mi caso, hay muchos casos, ahorita vamos a poner ejemplos, pero siento que se vulneraron mis derechos, entonces nosotros llamamos al proveedor, lo sentamos y ambos llegan a un acuerdo. En algunos casos, por ejemplo, para restituirles pues algún bien o alguna cantidad monetaria, pero siempre privilegiando que haya conciliación. Ojalá después de esa entrevista, me parece, Francisco, la gente encuentre el motivo, encuentre la razón para alegar, defender sus derechos y sobre todo saber que hay una autoridad como la Profeco que interviene, que concilia y que resuelve muchas veces y evita irnos a unas instancias contenciosas mayor cuando el procedimiento pudo haber sido muy sencillo a través de una conciliación. Y nos acabas de decir
que entre el 70 y 80% se resuelven en la etapa conciliatoria. Esto es que si de 100 casos que se someten a la Profeco, por lo menos entre 70 y 80 se logra un arreglo y el resto continúa con el procedimiento que haya lugar. Sin embargo, vuelvo a repetir, me parece que desafortunadamente no hay la cultura de poder agotar la defensa del consumidor ante la Profeco. Así es. Bueno, como todo procedimiento legal tiene sus plazos, entonces a veces también esta parte de la confianza tiene que ver con que la gente tal vez espera que la justicia sea expedita, ¿no? Y esos procedimientos llevan su tiempo. Sin embargo, cuando se trata de reparar daños, o ya sea patrimoniales o morales, nosotros tenemos muchos ejemplos, nada menos este inicio de año se han dado ejemplos a nivel nacional de casos donde la Profeco ha logrado ganar en tribunales y esto se ha, digamos, visto reflejado en un beneficio para el consumidor. Perfecto. Una vez que ya definimos la cuestión de la Profeco, la función que nos has explicado, me nace hacerte una pregunta y que me genera curiosidad. ¿Cómo se compone la Profeco? Bueno, la Profeco tiene, digamos así, tres grandes áreas. Una es el área de servicios, en la cual nosotros recibimos quejas y denuncias. En ese sentido, también vale decir que las personas, los ciudadanos tienen diferentes formas de llevar a cabo estas quejas o denuncias. Está la vía telefónica, está la vía por internet y está la forma presencial. Entonces, el área de servicios se encarga de la recepción de quejas y denuncias tanto presenciales como la parte de conciliación. Está en segundo lugar el área de educación, que es un área que digamos se encarga de promover mejores prácticas, de generar grupos de consumidores en los que se llevan pláticas a las diferentes colonias, y está el área de verificación y vigilancia, que básicamente se encarga de promover, digamos, de vigilar todo lo que es comportamiento comercial, por ejemplo, que los comercios tengan sus contratos de adhesión, que exhiban sus precios. Se encarga de verificación de normas oficiales mexicanas, que bueno, son alrededor de 143 diferentes normas oficiales que nosotros supervisamos, y lo que es metrología, que es verificación de instrumentos de medición, tanto básculas como relojes checadores en el caso de estacionamientos y bombas de gasolina. Esta es la forma entonces para conocimiento y aprendizaje del público que nos sintoniza en este momento. Nos explicabas que la composición de la Profeco es en tres áreas: el área de servicios, el área de educación y el área de verificación y vigilancia. Así es. Okay. Derivado de esto, quiero preguntarte cómo contribuye entonces la Profeco en la defensa de la economía familiar. Bueno, Profeco tiene diferentes herramientas de información. Como comenté anteriormente, tenemos un área de educación que digamos que lleva como la parte preventiva. Nosotros como autoridad creo que debemos siempre pensar en que los problemas se pueden prevenir, y en ese sentido las diferentes herramientas con que se cuentan son, por ejemplo, el quién es quién en los precios, que es una herramienta que sirve para monitorear alrededor de 2,000 productos a nivel nacional, que incluyen desde canasta básica, bebidas, aseo personal, medicinas, electrodomésticos, artículos de temporada, precios de gasolina, diésel, gas LP, entre otras cosas. ¿Y qué información se proporciona en esta parte que nos decía de quién es quién en los Bueno, precios? la utilidad que tiene es la comparación. Decía yo hace unos días que a veces en el hogar a veces es la mujer más meticulosa, a veces en ocasiones es el hombre, pero la comparación de precios permite el ahorro, ¿no? Cuando tú sabes cuánto cuesta un producto en un lugar, cuando tú sabes cuál es la diferencia que existe entre un proveedor y otro, y tienes esa posibilidad de elegir, de tener un consumo informado. Mayor garantía, por ejemplo. Exactamente. Y también esa parte tiene que ver con que, por ejemplo, cuando se dan casos donde el consumidor piensa que fueron, por ejemplo, que fue objeto de un fraude, y nosotros lo que hacemos es estarle repitiendo al consumidor que se tiene que fijar en que haya formalidad, que se les dé factura, por ejemplo, que haya garantía, que se fijen en el nombre, en la dirección del proveedor al que están contratando para que precisamente haya quien reclamarle, ¿no? Perfecto. Nos explicabas entonces que
la manera como contribuye la Profeco en la economía de las familias es a través de quiénes tienen los precios. Esa es una de las herramientas. ¿Las otras? Otras son, por ejemplo, la misma revista del consumidor, que es una de las que creo que más ubica a la gente y bueno, en entrevistas o cuando platicas que estás en Profeco es una de las cosas que te dicen. Es la revista, que bueno, es una revista, digamos, impresa y está la versión electrónica, que es radio, televisión y en internet también está disponible. La revista del consumidor justamente lo que publica son los comparativos de precios y algunos otros contenidos, por ejemplo, como los comparativos, el platillo sabio, que es una que entre el público también tiene mucho rating. ¿Platillo sabio? El platillo sabio es la elaboración de recetas. Ah, ok. Y bueno, como nosotros promovemos la salud, entonces pues también dentro de estas recetas hay algunas cosas que sobre todo para optimizar el gasto del hogar, y para que haya un consumo sano y para que se racionalice perfectamente el gasto y el beneficio de salud que tienen los alimentos en el hogar. Tengo entendido, estimado Francisco, que la revista electrónica no tiene costo. Sí tiene costo. ¿Sí? Sí, hay una suscripción anual por creo que 280 pesos. ¿La electrónica? No, la física. La física, el papel, no. Yo te decía que la electrónica, el acceso es gratuito, sí, ¿verdad? El acceso, ingresas a la página de la Profeco y la puedes obtener gratis, ¿no? Es correcto. Ahí está todo en papel es que tiene un costo, ¿verdad? Así es. Esta revista, ¿sí tienes idea más o menos cuánto nos puede costar a los consumidores que quisiéramos adquirir la revista? Un ejemplar está en 30 pesos y si se suscriben anualmente está como en 280. Ahora, también otro de los contenidos que tiene la revista es, por ejemplo, las tecnologías domésticas. Posiblemente algunos de nuestros amigos, digamos que son de otra generación, no se acuerdan o más bien ahora recurren mucho al tutorial, ¿no? Pues las tecnologías domésticas eran eso, antes de que existiera el internet y que todo lo encontrabas en los buscadores, ¿no? Las tecnologías domésticas, pues hay desde elaboración de mermeladas, elaboración de gel antibacterial, en fin, hay una serie de productos, shampoos, cremas, etcétera. ¿Esto dónde lo encuentras? Ustedes pueden entrar a la página de Profeco, es gov.mx/Profeco, y ahí hay un link que los lleva a tecnologías domésticas, y entonces lo que hace es llevarlos a un canal de YouTube, en donde encuentran todos los tutoriales con este tipo de productos. Oye, desde elaborar jabones, shampoos, con gel. Lo que estás diciendo vas a provocar que el día de mañana las esposas le pidan a los esposos que les compren un iPad, ¿no? Para que estén cocinando viendo la página de la Profeco en el área de tecnologías domésticas, ¿eh? Exacto, o bien ponerlos a ellos a buscar y a cocinar también. Oye, no, eso sí no lo digas, porque no llegando a casa lo van a pedir las esposas, oye, ahora ya puedes cocinar sin que yo lo haga, solamente sigue la página de la Profeco en tecnologías domésticas. Tecnologías domésticas, sí. Y otra de nuestra área de educación también tiene la función de llevar a diferentes colonias, unidades habitacionales o grupos de consumidores organizados diferentes pláticas, y esas pláticas son temáticas de acuerdo a la temporada del año. A veces, por ejemplo, la tecnología puede ser la elaboración de una manualidad, la elaboración de un producto específico. Por ejemplo, en épocas donde hay mucho mosquito, se elabora repelente para moscos, ¿no? Entonces eso ya es una pequeña tecnología, 2 o 3 productos que se mezclan y que ya le sirven a las personas para ahorrar un poco en el gasto. Claro, y de esta manera la Profeco contribuye a economizar. Exactamente. Porque debo suponer, mi estimado Francisco, que hay recetas sencillas y económicas sin necesidad de comprar esos artículos que también son de buena calidad, pero que ese producto casero que elaboras a través con una fórmula que te publica, que te pone bajo la información y el conocimiento de la Profeco, pudiera ayudarte quizás de la misma manera como te ayuda un producto de esos que se venden, que son distintos en el mercado. Así es. ¿Alguna otra manera contribuye la Profeco en la economía de la familia? Más, para concluir el tema de la revista, los estudios de calidad, Profeco en las oficinas centrales tiene unos laboratorios que justamente lo que hacen es hacer comparativos entre diferentes líneas de productos. Entonces, precisamente en la revista es donde se publican estos estudios y permiten pues tomar mejores decisiones en las compras. Eso también es una parte donde se contribuye en la economía de las personas, ¿no? Entonces déjame hacer un pequeño resumen. La manera como contribuye la Profeco en la economía de la familiar, nos decías,
a través de un programa ¿Quién es quién en los precios?, ¿verdad? Así es. Muy bien, también nos explicabas a través de la revista del consumidor, que también la información la podemos obtener por radio, por televisión o de manera impresa en la revista. Así es. También nos explicabas que una de las maneras como contribuye la Profeco en la economía de la familia es a través de las tecnologías domésticas y también a través de los estudios de calidad. Así es. La siguiente pregunta que te hago es, ¿hay algún otro sector en el cual la Profeco contribuya a la economía de la familia? Bueno, estas herramientas de las que yo hablaba también incluye, por ejemplo, una herramienta que se llama monitoreo de tiendas virtuales. Ese es un estudio reciente en el que se establecen diferentes parámetros para comparar sitios web que se dedican a la venta vía internet. Entonces, estos comparativos pues permiten que, primero, ver si están cumpliendo con las disposiciones que tiene la Profeco en la Ley Federal de Protección al Consumidor y que puedan tomar una compra que no tenga riesgos, que sea con proveedores autorizados, que sea a través de mecanismos, digamos, justos o una serie de parámetros que se establecen. Igual en la misma página pueden encontrar este monitoreo de tiendas virtuales para la gente que ya está más acostumbrada al tema de internet, ¿no? Con esto nos estás indicando que las personas que en algún momento, ya sea que acostumbramos o de vez en cuando compramos, hacemos una adquisición a través de una tienda virtual, se me ocurre Amazon en este momento, hay compras de boleto también de avión, hay reservas de hoteles y un sinfín de cosas. Entonces nos estás indicando que la Profeco lleva a cabo una especie de supervisión, de vigilancias, de que estas tiendas cumplan con la promesa, cumplan con las condiciones de la compraventa que se realiza de manera electrónica. Así es. Y también podemos encontrar, por ejemplo, si han recibido quejas, el porcentaje de conciliación, los motivos de las reclamaciones que le hacen a cada sitio web, si tienen un contrato de adhesión registrado, o bien, por ejemplo, si hay denuncias por publicidad no deseada y otra serie de parámetros que permiten, insisto, tomar una decisión correcta para el consumidor. Qué bueno que nos das esta información porque en algunos casos, por falta de conocimiento, hay personas que omiten o no realizan una compra por internet porque tienen la incertidumbre, tienen esa inseguridad, que de pronto la operación no se realice. Es decir, que sí haya el descargo de su cuenta, pero que ese cargo, de la cuenta bancaria de la persona, al final no le llegue el producto. Y entonces, realmente, en resumen, estaría siendo estafado. Pero con la información que nos das, nos estás indicando entonces que la Profeco cuida que ese tipo de operaciones se lleve a cabo. Así es. Muy bien. Ahora, vamos a pasar a un tema interesante que también considero que es importante, dado a las cosas que has venido hablando. Hablemos de la verificación y la vigilancia. Ok. Cuéntanos al respecto. Bueno, una parte interesante que estamos experimentando en este gobierno, en esta cuarta transformación, tiene que ver con una disposición o una voluntad que existe de parte del presidente de la República para evitar la corrupción. En diciembre nosotros experimentamos un cambio en nuestras reglas, en nuestros programas, en la manera en que se están llevando a cabo los operativos. Esto es algo muy, muy importante porque eso lo que hace es disminuir la discrecionalidad o lo que antes se conocían como barridos, en los que se llegaba y se visitaban cuadras enteras o mercados o centros comerciales o lo que fuera, y se buscaba que los proveedores cumplieran con ciertas disposiciones. Un ejemplo puede ser el contrato de adhesión, otro ejemplo puede ser el tema de básculas y otra serie de ¿La lista de precios? Normatividad. La lista de precios, por ejemplo, en el caso de restaurantes o en el caso de personas que tienen que exhibir los precios en la carta. Entonces, la disposición y la indicación es que ahora se hace únicamente vía una queja o una denuncia, esta visita de verificación, y en caso de que se encuentren anomalías, al proveedor se le dan 5 días para poder, reparar. Corregir su situación. Su situación. Entonces, esto de alguna manera parte de esa confianza que existe en que el proveedor tiene que cumplir con la reglamentación y elimina todo tipo de discrecionalidad en las visitas, ¿no? Entonces… Sí, lo que decías, perdón, Francisco, al principio, también esto elimina la corrupción.
Así es. Entonces, esa es la parte dentro de lo que, digamos, hace verificación y vigilancia, tiene que ver con comportamiento comercial. Otras, digamos, disposiciones, como es la exhibición de los precios, o bien el evitar que haya, por ejemplo, que se cobre la propina de forma forzada, ¿no? Que ya te llega el ticket con la propina del 15 o del 20, o cualquiera que sea ese porcentaje, la propina es voluntaria. Entonces, ese tipo de normatividad es la que se vigila, ¿no? Perdón, Francisco, sí. tengamos entonces un poco. Quiere decir que cuando en un restaurante te pasan ya la propina incluida dentro del precio, podrías válidamente presentar una denuncia o una queja ante la Profeco. Así es. Y partimos de esa idea, ¿no? De que tiene que ser de forma voluntaria y de que no te deben dar el ticket ya con la propina incluida. Y es que en ocasiones no solamente te cobran el 10%, hay extremos como el 15 y el 20%. Exactamente. Que como tú lo acabas de indicar, la propina debe ser voluntaria. Totalmente voluntaria. Claro, también de pronto encontramos comensales que llegan al extremo que exigen una buena atención y a la hora de la propina hacen como que la Virgen les habla, ¿no? Exactamente. Nos estabas explicando entonces de la verificación y la vigilancia, nos tocabas dos temas, recuérdamelo por favor, hablábamos sobre el comportamiento comercial. Comportamiento comercial. Y también nos hablabas de... Bueno, dentro de todo esto está estas prácticas, está lo que es comportamiento comercial, está lo que son normas oficiales mexicanas que tienen que ver con la calidad de los productos, por ejemplo juguetes, ¿no? Que a veces están defectuosos, o los mismos teléfonos, las computadoras, todo se rige bajo normas oficiales. Entonces esa es otra parte que tiene que ver con verificación y vigilancia. Cuando hablas de normas oficiales, refieres que cada producto debe traer una calidad. Así es. Profeco regula alrededor de 143 normas oficiales. 143. Ajá, correcto. Y luego una parte que tiene que ver con metrología. Esta es interesantísima y yo creo que hasta me atrevería a decir que es un área que poca gente tiene conocimiento de, que nosotros somos los responsables de esa digamos, de verificar ese tipo de cosas. Tiene que ver con las básculas, o instrumentos de medición, vamos a definirlos así. Básculas, por ejemplo, en el caso de estacionamientos, lo que son relojes checadores, y en el caso de gasolineras, las bombas de gasolineras, pues. Déjame interrumpirte, vamos a tomar un tema de las gasolineras. Oriéntanos y acláranos si esto es legal o es ilegal, si puede el consumidor o no. De pronto el consumidor teme que en alguna gasolinera no le están despachando el litro por litro, ¿no? Entonces lleva una garrafa. En ocasiones la gasolinera no te quiere vender la garrafa. Muchas veces el consumidor lo que hace es quiere comprobar que si realmente el litro por litro es tal, es como se anuncia. Ahora te pregunto, Francisco, ¿es válido que de pronto el consumidor lleve su garrafa, digamos 20 litros, pida los 20 litros para verificar que los 20 litros se les estén despachando? Bueno, pero tendría que decir primero que el tema de gasolinas es sumamente complejo. Sí, claro. Es sumamente complejo. Hay personal en Profeco especializado en el tema de gasolinas, que por ejemplo nos platica, ¿no? Tú puedes llenar 3 diferentes garrafas y las 3 diferentes garrafas van a marcar una medida diferente por diferentes razones. Una puede ser el tema de las condiciones meteorológicas, la evaporación, o incluso a veces cuando las mismas bombas sufren descargas eléctricas. Eso puede generar una descalibración en una bomba. Entonces, ese es un primer tema. El segundo tema tiene que ver con que la garrafa sufre una expansión con la gasolina, ¿no? Entonces, como es plástico, entonces eso también genera una variación en la medida que tú le pongas para que dé estos litros. Un segundo elemento que tenemos que tomar en cuenta es que a veces cuando la gente va a hacer esa verificación y por ejemplo lo sube a las redes. Sí, correcto. ¿No? Esto se queda ahí en vez de que suba una queja o una denuncia, ¿no? Tomar el teléfono, hacer un 01800, tomar foto de la evidencia del ticket, etcétera, y subir la denuncia. Entonces Profeco tiene ya ahí una herramienta que es hacer las verificaciones en aquellos establecimientos que tienen denuncias.
O sea que no se vuelve, por ejemplo, las redes sociales, vamos a tomar Face, no se vuelve el Face la instancia adecuada. Pues tendría que haber la formalidad de hacer una denuncia. Esto una es, queja. Porque la gente lo que hace es simplemente, hace una especie de difusión, difama naturalmente a la empresa, en este caso a la estación de gasolina. Sin embargo, desde el punto de vista jurídico, judicial, legal, administrativo en este caso, no es la instancia adecuada, sino que tú nos estás explicando que ese procedimiento que hizo en la especie debe elevarlo a una denuncia formal. Es correcto. De tal manera que Profeco en este caso agote la instancia y le dé entrada a la denuncia y su seguimiento adecuado. Así es. Sí, otro elemento que tendríamos que tomar en cuenta en ese sentido es que las quejas las atiende una Dirección General de Verificación de Combustibles en la Ciudad de México. Es decir, la delegación como tal no tiene esa competencia de hacer verificación de estaciones. Entonces, nosotros somos una instancia que, por ejemplo, podemos recibir quejas o denuncias, obviamente elevar estas denuncias a nivel nacional, pero bueno, por ejemplo, ahora estuvo el tema del desabasto, ¿no? Estuvimos ahí haciendo algún tipo de supervisión, por ejemplo, para que no se especulara con el producto. Las estaciones están obligadas, por ejemplo, a entregar un ticket volumétrico con el volumen de la gasolina que tienen en ese momento y que de esta manera evitemos que haya prácticas especulativas. Entonces, por eso decía, es un tema un tanto complejo, pero bueno, sí, obviamente hacemos la invitación a los ciudadanos para que se quejen y para que estas denuncias suban y que lleguen a una formalidad tan simple como tomar el teléfono y hacer una denuncia en el 01800 468-8722 o vía internet, e insisto en que tienen que tomar evidencias como el ticket o las evidencias fotográficas en su caso. Fíjate que es importante que la aclaración que nos has hecho en la garrafa, porque créeme que muchas personas que ignoramos el procedimiento, en este caso de la autoridad, y naturalmente desconocemos las consecuencias o los efectos que pueda tener, como el que nos explicabas, que medir la confianza y medir sobre todo la honestidad del empresario al colocar el combustible en la garrafa. Si no llegan los 20 litros, de entrada pensamos que nos están robando. Puse el ejemplo de una garrafa de 20 litros, ¿no? De entrada pensamos que nos están robando, pero nos acabas de enseñar que no precisamente sucede eso, porque hay varias cuestiones que alteran no la honestidad del gasolinero, sino el producto mismo modifica que, creyendo que no te entregaron tus 20 litros, realmente sí te lo entregaron, sino que nos explicabas que el caso, el tipo de producto que puede inflar la garrafa o algunas otras modificaciones que lo único que provocan es enseñarte que no hubieron los 20, que enseñarnos de forma engañosa, ¿no?, por el producto, que no llegaron los 20 litros, pero realmente sí los llegaron. Pero nos estabas explicando también que este tipo de verificaciones, las delegaciones no tienen la competencia. Así es. Tiene que hacer todo vía Ciudad de México. Así es. Muy bien. Así es. ¿Qué otro detalle tenemos en verificación y vigilancia? Bueno, comentaba yo el tema de los relojes en estacionamientos y el tema de básculas. Este tema también, créeme que en lo personal me parece fascinante. Perdón, sí. Mencióname los relojes de los estacionamientos. A ver, cuéntame este punto. Bueno, como todo instrumento de medición, pues puede tener también formas de truquearlo o bien o de alterarlo o bien desajustes, ¿no? Que a veces no necesariamente hablan de mala fe o de mala voluntad de parte del proveedor. Entonces se hacen estas verificaciones para calibrar y que realmente marquen minutos de minuto, ¿no? Claro. Aunque valga la expresión. Y en el caso de las básculas, digamos, la normatividad marca que todo proveedor que utilice una báscula, te voy a hablar de unos ejemplos, verdulerías, pollerías, tortillerías, carnicerías, cafeterías, etcétera, etcétera, donde se ocupe una báscula, están obligados por ley entre el mes de enero y el mes de mayo a hacer el pago de sus derechos de calibración. Nosotros recibimos este pago, se genera una línea de captura, ellos van y hacen su pago en el banco y nosotros hacemos una programación para ir a hacer toda la calibración en las zonas diferentes del estado a donde estos proveedores están cumpliendo con esa normatividad.
Fíjate que tuvimos una reunión hace unas semanas, por ejemplo, con gente del Ayuntamiento de Tuxtla, y nos decían algo muy interesante. Ellos están tratando de hacer que la gente vuelva al mercado, ¿no? al comercio popular. ¿Qué están haciendo? Algunas acciones, por ejemplo, de imagen, de seguridad, de estacionamientos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero nos decían que ellos están interesados en que también la gente tenga la certeza de que cuando llega compra kilos de a kilo, y ahí entra Profeco. Entonces podemos promover esta, digamos, lo que el comercio formal puede llamar como un diferenciador, ¿no? El que llegues y tengas la certeza de que está bien pesado el producto que estás comprando, y que de esta manera la gente confíe en el proveedor. Entonces eso es creo que una medida en que se contribuye no solamente a la confianza ciudadana, sino también a justamente cuidar la economía de las familias. Francisco, cuando la empresa paga los derechos de calibración, en el caso del tema de las básculas, una vez que la Profeco lleva a cabo la calibración, ¿coloca algún sello, coloca alguna marca, un holograma? ¿Correcto? Exactamente, esos hologramas están seriados, están, digamos, estrictamente vigilados para evitar que haya duplicaciones o, digamos, falsificaciones. En ese sentido también aclaro, hay unas unidades verificadoras que son privadas, que les conocen como las UVAs, que también tienen la facultad, están certificadas por Profeco. Entonces, también a través de estas unidades es que los proveedores pueden llevar a cabo sus calibraciones. ¿Puede el consumidor en algún determinado momento exigir o pedir ver el holograma en las básculas? Así es. Sí es derecho del consumidor. Por supuesto. Entonces, hay consumidores, fíjate que justamente en una reunión que teníamos por ahí con algunos funcionarios, decía uno de ellos, es que yo tengo mi báscula en mi casa. Entonces ponía el ejemplo de que había ido a comprar unos camarones y llegó a su casa y los pesó y no pesaban el kilo, entonces se regresó con el proveedor y le dijo, oiga, esto no es un kilo, y ya ahí buscaron la manera de conciliar. Entonces, esa es una parte que también tiene que ver con bueno, el que las básculas tienen que estar calibradas para ofrecer esa garantía al consumidor. Muy bien, hablamos por último, porque el tiempo se nos está agotando, hablemos de las quejas y las denuncias. Okay. ¿Cuándo una queja, cuándo una denuncia? Bueno, la queja se levanta cuando tú sientes que han sido vulnerados tus derechos como consumidor. Voy a poner algunos ejemplos, digamos, de las quejas más frecuentes, ¿no? No me respetaron la garantía, o el producto salió defectuoso, ¿no? Vicios ocultos, o cosas como pantallas rotas, o productos que llegaron destapados, o productos que después de un tiempo ya no funcionaron, o bien cobros indebidos, ¿no? Ahí también aplican, por ejemplo, a veces en restaurantes puede llegar a suceder que te cargan la propina, que te cargan la comisión de la tarjeta, o sea, como cobros que tú consideras que no te deben hacer. Y en el caso de denuncias, por ejemplo, ahora que hablábamos, por ejemplo, de, no sé, cuestión como tortillerías, ¿no? Me decía una persona hace poco que dice, mi mamá sabe que son 30 tortillas un kilo. Dice, yo no tengo el tiempo para estarme poniendo a revisar, pero sí, por ejemplo, hay un caso como ese, ahí se lleva a cabo, por ejemplo, una denuncia. Es, insisto, como tan fácil como tomar el teléfono y decir, en tal lugar no están exhibiendo los precios, por ejemplo, ¿no? El cobro de propina, que es uno de los que ya habíamos señalado anteriormente. Publicidad engañosa. Platicábamos fuera del aire el de aplican restricciones, eso no está permitido, ¿ok? Eso es publicidad engañosa. No me respetan la oferta o la promoción cuando hay 2x1, 3x2, que está anunciado y que ya cuando llegas y lo pides no te lo quieren respetar, ahí también aplica. O bien el caso, como el ejemplo que yo ponía, que no se despacha el peso completo, ¿no? Esos son los casos de denuncias más comunes. Entonces nos decías que en quejas son 3. No se respetan las garantías, también nos hablabas sobre los defectos y vicios ocultos, y en quejas nos hablabas sobre el cobro indebido. Pero cuando hablábamos el tema de denuncia, nos estabas explicando sobre el que no se respeten los precios, el cobro de la propina, la publicidad engañosa, que esta es muy común, ¿no? De pronto te anuncian, se me ocurre en este momento el ejemplo
de una afinación de un coche por, no sé, 500 pesos, pero cuando tú llegas y dices, oye, traigo la denuncia aprovechando la oferta que se está haciendo, vengo en el anuncio, te dicen, ¿sabes qué? Pero no es para tu coche, sino que esos 500 pesos que se anunciaba para la afinación, se aplican restricciones. Y yo siempre he dicho que el auto que te dicen es el auto que lo están sacando de la manga de la bolsa, ¿no? Porque realmente, en el caso del anuncio que se hizo, debería de respetarse, porque si se dice, deberían de explicar más bien y detallar en qué casos, y no manejar la palabra, se aplican restricciones. Y nos está diciendo que eso, desde el punto de vista de la Profeco, es ilegal y es motivo de una denuncia. Es correcto. También nos estabas hablando acerca de que en denuncia procede el que no se respeten las ofertas o las promociones. Y también nos explicabas que en denuncia procede a que cuando no se despachan los pesos completos. ¿Los litros entraría aquí? Ahí entran los kilos de a kilo y los litros de a litro. Muy bien. También en este tema podría entrar lo de los relojes de estacionamiento. Es correcto. Muy bien. Entonces, en este caso hay que diferenciar, desde mi punto de vista, no sé si estoy mal, Francisco, es que el consumidor debe saber o es queja o es denuncia. Así es. ¿Qué pasa cuando debió haber sido denuncia y lo presenta como queja? Bueno, nosotros tenemos en una oficina, cabe señalar, tenemos 3 oficinas en el estado. Tenemos la delegación de Chiapas, de Tuxtla Gutiérrez, la subdelegación de Tapachula y una oficina en el ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas. Entonces, el personal que se encuentra en nuestras oficinas los va a orientar acerca de cuál es la mejor opción. Yo comentaba hace rato que existe la vía para hacerlo vía internet, ¿ok? Entonces también depende un poco de cada caso y el personal va a tener la posibilidad de orientarlos para ver cuál es la vía más adecuada para que se lleve a cabo la queja o la denuncia. Ahora, por ejemplo, la denuncia también tiene la característica de que se puede ser anónima. Entonces, como decía, puede ser ya sea vía internet o puede ser vía telefónica. Entonces tendríamos tres formas de denunciar. Exacto. Por internet, anónimo y por teléfono. Así es. Ok. La audiencia y todo el procedimiento que implica, si lo hiciéramos por teléfono, ¿también se puede agotar de la misma manera? Así es. Como comentaba al principio, nosotros somos una instancia conciliadora. Cerca del 80% de los casos que llegan a nuestras oficinas son conciliados, no llegan al conflicto, digámoslo así, ¿no? Bueno, el conflicto per se existe, pero no llegan a la queja en nuestro sistema. Entonces yo creo que en ese sentido Profeco es una institución muy noble porque la conciliación es una herramienta poderosa que los ciudadanos pueden utilizar y que no es necesario llegar a procedimientos que incluso pueden llegar a tener larga duración, sino que a veces creo que la negociación entre proveedor y consumidor puede ser una vía por la que se pueden obtener resultados. Muy bien. Antes de terminar el programa, quiero saludar a las personas que amablemente nos escuchan y queremos enviarles un cordial saludo. Nos escucha la contadora Evita López Corzo. No siempre nos escucha, pero en esta ocasión creo que ha sido fiel a este programa. También desde Puebla, la licenciada Guadalupe Guzmán Santander. Ella dirige una revista importante y siempre contamos con su apoyo en escuchar este programa. También queremos enviarle un saludo a Niki Damas. Ella nos está escuchando, a futuro médico René Ruiz Luna, Reina Méndez, Carlos Barr, Franklin Ruiz, Laura Aceituno, y finalmente queremos enviarle un saludo al contador Belisario Mijangos de la Cruz. Él comenta y hace una pregunta, ya lo habías dicho, pero para información de Belisario, nos dice: ¿cómo sería el procedimiento legal para el cobro de propinas? Bueno, tendría que ser, primero, tiene que tomar evidencia, tiene que tener el ticket, ¿sí? Para que nosotros podamos tomar alguna acción en ese sentido, y acudir a nuestras oficinas a levantar su queja. No, así de simple. Perdón, Francisco,
más bien el contador pregunta para que el cobro de propinas no sea motivo de una denuncia ante la Profeco. ¿Cuál debería ser la forma, la manera más adecuada? Sí, la sugerencia sería que la cuenta debe venir cerrada y con la propina. A veces hay restaurantes que utilizan, por ejemplo, la leyenda propina sugerida, ¿no? Creo que eso es algo amable que creo que cualquiera entendería, ¿no? Estaba justamente hoy leyendo en la mañana un artículo acerca de las propinas y de la historia de las propinas. Para los meseros también representa un ingreso, porque en algunos lugares incluso puede llegar a representar la propina un poco más del sueldo fijo. Entonces también ahí yo creo que habría que tener cierto criterio, también nosotros como consumidores, para pues entender que esa es una parte del ingreso para el mesero. Entonces yo creo que con la propina, el servicio sugerido también en algunas ocasiones, y lo ponen con pluma, por ejemplo, ¿no? Yo creo que eso es algo que se puede entender y que también, insisto, tiene que ser algo voluntario. Correcto. Entonces la propina, para que no sea motivo de una sanción de Profeco, o más bien de un procedimiento conciliatorio en Profeco, no debe obligarse. Así es. El segundo punto que nos decías es que la propina, en todo caso, se debe poner en el comprobante de manera sugerida, ¿no? Exactamente. Correcto. Entonces no se le puede obligar a nadie a que al valor de la cuenta le agregue el monto de la propina. Así es. Ese sería el procedimiento adecuado. ¿Ok? Es. Bueno, muy bien. Pues mira, mi estimado Francisco, siempre el tiempo en las entrevistas siempre es corto. Y la verdad es que yo creo que con el conocimiento, la experiencia que tienes en la delegación de la Profeco en Chiapas, hay mucha información que nos quedó pendiente. Así que algún punto que quieras recalcar antes de dar por terminado el programa. Bueno, decirle a la audiencia que la Profeco es una institución de carácter público, que sus servicios son gratuitos. Nos encontramos en el piso 1 del anexo de la Torre Chiapas. Cuando ustedes tengan una queja, una denuncia, ahí los esperamos. Nuestros teléfonos locales son 961-60-259-36. Repito, 961-60-259-36. Y obviamente los diferentes recursos que están en la página de Profeco, tanto el Facebook como el Twitter y la presencia en la oficina, ¿no? Mi estimado delegado, en Chiapas el consumidor no está solo, tampoco esto significa que el proveedor se encuentre desprotegido. Yo creo que en todo caso lo que tú nos estabas insistiendo, la Profeco es un órgano conciliador, un órgano que media entre el consumidor y el proveedor. Así es. Pues estimado público, queremos agradecerles a ustedes por la asistencia vía internet a su programa Hechos y Derechos, y también queremos agradecer a nuestro invitado, al licenciado Francisco Estrada Ramírez. Él es el delegado de la Profeco en Chiapas. Francisco, de verdad, muchas gracias, René. Te agradezco de corazón que hayas estado con nosotros, que hayas aceptado esta invitación. Y en lo personal considero que has proporcionado información de mucha valía. Muchas gracias. Que nos sirve a todos, ha sido de gran utilidad, tanto para el consumidor como a los proveedores. Así que, señores, los esperamos el próximo lunes a las 8 de la noche en su canal de Público y Privado, en su programa Hechos y Derechos. Soy René Ruiz y que pasen una feliz noche. Hasta pronto.